Bien, como les decía, ¿quiénes somos nosotros? Estamos presentes aquí en Ecuador desde el año 2001, específicamente en la ciudad de Ambato. Nació la idea del ámbito de la capacitación por varios motivos. No sé si de pronto ustedes se acuerden, en el año 2000 hubo un gran problema, el famoso virus del Y2K. Supuestamente virus que no fue un virus, sino simplemente fue un error de programación en la BIOS que muchos no se dieron cuenta, sino hasta el año 98. Se acercaba el año 2000 y ¿qué sucedía internamente con la fecha específicamente? Se enceraba, llegaba a 00 y no puede existir dentro de un registro el 00. Entonces desde aquí, con unas exposiciones y específicamente con unas conferencias, nació la idea de la capacitación y la gran brecha tecnológica que aquí en nuestro país existe. Entonces desde ese año al 2001 empezamos con algunas capacitaciones y lo que hoy tenemos acá. Estamos presentes en Ambato, Quito, en la parte más del norte, Ibarra, también estamos en Cuenca, en Guayas, y pues bueno, aquí, en la parte amazónica, en el Puyo específicamente. Estamos abriéndonos más cobertura en Macas, también en la parte de Machala, también en Esmeraldas, porque todo el Ecuador necesita capacitarse, ¿no? Y es por ello que justamente estamos en esta campaña, lo llamaríamos de esta manera. Actualmente nos manejamos distintas certificaciones a nivel internacional. Somos partner autorizados de Cisco, de hecho somos la primera academia regional Cisco en toda la parte amazónica, somos ASC e ITC en todo el Ecuador. Adicionalmente a ello, somos un ATC de la red latinoamericana de Easy Council. Si de pronto ustedes en algún momento escucharon qué es Easy Council, pues bueno, acá ya tenemos en la parte amazónica. Adicionalmente a ello, somos un partner autorizado de Bingware, Checkpoint, Veritas, bueno, en definitiva, un sinnúmero de certificaciones de carácter técnica a nivel internacional. Somos una academia, vuelvo a ratificar, autorizada y que nos da la factibilidad de tomar exámenes de certificación a nivel nacional y latinoamericano. Sobre el instructor, permítame presentarme, mi nombre es Ricardo Serrano, soy el CEO fundador de UCAPEN, tengo más de 15 años de experiencia, parte de mi currículum se encuentra justamente acá. Soy administrador de algunas academias Cisco, no solamente en la parte regional, sino a nivel nacional. Adicionalmente a ello, tengo certificaciones de instructor dentro de Cisco, dentro de Microsoft, ¿sí? Soy perito, en este caso, ad honorem, ¿no? Dentro de mi área de experiencia, no solamente está la parte informática, la parte del peritaje informático, sino también la parte de la recuperación de información, la recuperación de datos críticos, ¿sí? Y adicionalmente a ello toda la parte de infraestructura de redes, de comunicaciones y también la parte de perimetración dentro de la seguridad de las redes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver durante toda esta semana de capacitación? Lo hemos dividido prácticamente en 3 grupos, en 3 temas principales, en 3 unidades. La primera, la que va a ser justamente el día de hoy, y la tercera, que va a ser el día de viernes, que va a ser más de carácter textual. Diríamos, nos vamos a dedicar a la parte más importante teórica, porque si no sabemos qué es lo que vamos a realizar, pues definitivamente estamos nosotros en la parte incorrecta. No vamos a tener un norte por qué o hacia dónde dirigirnos con todo lo que nosotros vamos a tener que enfrentar si de pronto ustedes más adelante se quieren convertir en un perito informático o en este caso un auditor informático o un auditor de sistemas. En la unidad número 1 vamos a ver la parte de investigación digital, la volatilidad de los datos, la credibilidad de los datos, la línea del tiempo, la importancia de la línea del tiempo y adicionalmente a ello la metodología general forense. Tenemos una metodología y aquí la vamos a ver.
En la unidad número 2 va a ser totalmente práctico. Aquí vamos a ver un sinnúmero de cuestiones con casos reales. Vamos a explotar, como se dice normalmente, la memoria RAM. Vamos a hacer un volcado de memoria, vamos a sacar información de la memoria RAM, de la parte volátil de la memoria RAM, y vamos a poder descubrir un sinnúmero de cuestiones. ¿Sí? Adicionalmente a ello, pues bueno, vamos a ver también cómo recuperar la información de discos que han sido eliminados a propósito o que en su defecto no han sido eliminados a propósito. Y pues bueno, en definitiva, toda la parte forense que se tiene que practicar en el disco duro y en dispositivos externos. Dentro de la unidad 3 vamos a ver nuevamente la parte teórica sobre la legislación ecuatoriana, que es súper importante. No vamos a detenernos mucho en esta parte, porque para ello justamente son las leyes, y un abogado definitivamente es el que mueve esto de acá, pero no vamos a dejar a un lado, ¿no? Eso que también nos concierne a nosotros como informáticos. El manejo de la escena del crimen, la cadena de custodia, el manejo de la documentación de investigación y, por último, el armado de un informe pericial. Todo esto de aquí vamos a ver en esta semana de capacitación. Van a ser prácticamente 20 horas de carácter académico. Antes de continuar, me gustaría justamente indicarles algo bien importante. The internet has opened up a world of opportunities for businesses like ours. Businesses at the cutting edge of technology. We know the world's most high-profile companies inside out. Companies like yours. Who are we? Your worst nightmare. Wave of attacks on businesses worldwide. Criminals have launched yet another malicious attack on, well, I think he's here. I've got nothing to say. Do you think your position is sustainable, sir? I've got no comment to make. Do you think your shareholders are going to make it this I said we don't know the full extent of the intrusion. How long will you be offline? Don't you have systems in place to stop this from happening? Our security protocols have been breached by what I can only describe as a highly sophisticated cyber attack. We can't take all the credit. We had a little help from Jim. Oh, hello. One of your managers. Yes, please. Thank you. Jim kindly loaded our keylogger into his PC. Before catching up on some emails, giving us direct access to his mailbox and password. Jim's giving us a lot of information. Access to business contacts, emails from work colleagues. Jim's the outgoing type. Hello, Ali in IT. You look like a privileged Hello, user. yes. Hello. Hi, yes, this is Ali. Okay, thank you. Yeah, no problem. I think I'm in there. Well, thanks, Sally, for welcoming our custom malware into your system. We're looking forward to working closely alongside you over the next few months. There's no hurry. We have all the time in the world. After all, no one knows we're there. We shouldn't be able to reach the live environment from here. But then why complain if we can? I bet the vulnerability testing doesn't apply to the internal servers. Thought not. Default password. Who forgets to change that?
We have access to all your networks. We're in the database. Map. We know your secrets. Well, how long has this been going on? This may have been going on for some time. What are the cost implications of the attack? He doesn't know what's hit him, or his business. IT are trying to work it out. All systems stay offline for days while they assess the extent of the attack. PR are working overtime on damage limitation. I understand. Let's take the dance. Then there's the emergency board meeting. Powerless as the share price falls. As customers and investors abandon ship, the board realize that the game has changed. They thought they knew the risks. How did this happen? Who the hell is responsible? Working at the heart of your business has been an invaluable experience. Good to know the door's always open. Este mensaje, este video nos deja un sinnúmero de interrogantes. Se vio prácticamente acá un ataque directo. ¿Cómo fue el ataque? Directamente a través de una tremenda vulnerabilidad. ¿Cuál es la vulnerabilidad más grande que existe entre la parte tecnológica y los datos? Exactamente, nosotros. Nosotros somos la más grande vulnerabilidad que existe. Y aquí se vio. De pronto, no es una ficción, esto se vive. Aquí en Ecuador se ha visto ya este tipo de problemas. No tan a menudo, claro está, pero ya se ven este tipo de inconvenientes. En otros países, específicamente hablemos en Estados Unidos o en la parte de Europa, la mayor parte de infiltración que tienen es a través de los mismos empleados. Y normalmente esto suele suceder con las secretarias, con la recepcionista y con la asistente. ¿Por qué siempre atacan a este personal? Es un punto bien importante que ustedes más adelante van a tener que ver. ¿Sí? En relación al video que nosotros acabamos de ver, vamos a empezar. Y específicamente con la parte de la investigación digital. ¿Qué es la investigación digital? ¿Desde cuándo está presente la investigación digital? Normalmente, si hablamos de investigación, y específicamente en la parte policial, en la parte militar, en la parte del derecho, la investigación se hace referencia normalmente a eventos que hayan sucedido de manera física. Un asesinato, un robo, qué sé yo, de pronto algún tipo de extorsión y ese tipo de cosas, ¿verdad? Inicia en este sentido la investigación. Pero consultemos y preguntémonos al mismo tiempo. La mayor parte de delitos que actualmente se viven son de carácter físicas. Son los mismos delitos que normalmente un abogado, un juez, maneja diario, o han mutado los delitos. ¿Qué opinan ustedes? Totalmente, han cambiado. Ahora la mayor parte de delitos más grandes que se cometen es a miles de kilómetros. O de pronto, qué sé yo, en la siguiente oficina. Y no de manera física, sino a través de las conexiones de Internet, de las conexiones de redes de datos y a través de las mismas conexiones de las telecomunicaciones, de los teléfonos que nosotros manejamos a diario. Entonces, la investigación ya no solamente se basa en lo mismo que anteriormente teníamos,
sino ahora en la parte digital. Y si hablamos de una investigación digital, prácticamente aquí conlleva una parte súper importante, que sería la parte tecnológica. El computador, el dispositivo, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la informática, de la información y comunicación, y lo que hoy también nosotros conocemos como el IoT. Hace algunos años atrás la parte informática era lo máximo. No teníamos de pronto un poco de idea de cómo iba esto a seguir escalando. Ahora encontramos no solamente dentro de la parte informática la computadora, sino el smartphone. Tenemos la automatización a través de las cámaras y tenemos, pues bueno, en definitiva, casas y ciudades inteligentes. Y todo eso de allí es un punto bien importante para que cualquier persona que tenga un conocimiento de carácter técnico pueda infiltrarse o pueda ingresarse hacia todo lo que nosotros podemos tener en la red. Entonces, dentro de la investigación digital está todo este tipo de opciones. Vuelvo a ratificar, no solamente la parte básica que nosotros conocemos, que manejamos a diario, la computadora, sino absolutamente todo lo que tiene que ver con un sistema operativo. Computador, tablet, teléfonos celulares, refrigeradoras, termostatos y todo lo que funcione con un chip que le permita, vuelvo a ratificar, tener la parte inteligente a ese tipo de artefactos. Es decir, la mayor parte de cosas que ahora nosotros tenemos en casa, en las oficinas, en nuestros bolsillos, en nuestras mochilas. Entonces, la investigación digital engloba todo eso. Adicionalmente a ello, el dato que se produce allí, correos electrónicos, archivos, páginas web, los registros en sí de los sucesos, de los eventos que se producen en el computador y en el resto de dispositivos y periféricos. Y lo que nosotros prácticamente nos preguntamos, ¿sí?, son las tres interrogantes que están acá. Si el empleado se robó la información de la empresa, si se ha cometido el delito en los ordenadores del sistema que nosotros manejamos o fuera del sistema, y si los equipos están siendo monitoreados. Esas son las tres preguntas o las tres interrogantes que normalmente nosotros lo hacemos. ¿Pero será suficiente esto? ¿O existe algo más que estas simples interrogantes? Hay más, ¿verdad? En el video nosotros vimos algo bien importante. Normalmente lo que sucedió allí fue una investigación antes de la infiltración. Nosotros en el ámbito informático lo llamamos ingeniería social. La ingeniería social es una de las técnicas más antiguas que nosotros aplicamos. A través del computador y a través de Internet es mucho más fácil. Contrastemos esto hace algunos años atrás. ¿Cuál era la ingeniería social que nosotros practicábamos antes de que exista la parte informática, la parte tecnológica? Era bien sencillo. Si, por ejemplo, alguna chica nos gustaba, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Analizábamos, le estudiábamos, de pronto, qué sé yo, al mejor amigo, a la compañera de curso de colegio, le preguntábamos y bueno, tratábamos de indagar absolutamente todo. Esa es la ingeniería social. Esa es la parte de la información que nosotros solíamos investigar para llegar hasta esta persona. Si esta forma de investigación, de indagación, lo hacíamos desde algunos años atrás, imagínense ahora lo que podemos hacer a través de esta tecnología. Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter y un sinnúmero
de redes sociales que definitivamente nos dan absolutamente todo de una persona. ¿Cuáles son los gustos? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los más allegados en su círculo social? ¿Cuáles son sus familiares? ¿Cuándo cumple años? ¿Qué ciudades visita? ¿Qué antros visita? ¿Qué comió? Definitivamente tenemos todo a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces, todo eso de allí involucra las redes sociales. La parte más básica que cualquier persona realiza, investigar a otra persona. En el video, retornando otra vez al video, ¿se aplicó la ingeniería social? Sí se aplicó la ingeniería social. ¿Cuál fue? Pues a través de unas chicas que supuestamente estaban promocionando algo, que obsequiaron un pendrive. ¿Qué tenía el pendrive? ¿Un virus? No, era un malware. Recuerden que un troyano normalmente está camuflando a algo más potente. El malware, muchas de las ocasiones, está dentro de un troyano. El virus, si hablamos de pronto de un porcentaje de destrucción entre el virus y un malware, el virus, pues definitivamente, yo personalmente digo que es más de carácter comercial. Casi no daña los archivos, le hace lentos, de pronto elimina algunas cuestiones. Más es una cuestión comercial. Mientras más virus hay, más venta de antivirus existe, más cualidades que se venden y más dependencia de un antivirus. Pero ¿qué sucede con el malware? ¿Le interesa infectarle al computador de virus? No le interesa. ¿Qué le interesa al malware? Tener el acceso total, no solamente al computador, sino a la red. Ustedes en este momento tienen el acceso total a la intranet de acá, con algunos programas especiales, con un poco más de conocimiento, podemos ver internamente qué es lo que tenemos. ¿Y por qué? Porque todos, por ratificar, estamos dentro de una misma red local. Estamos compartiendo un recurso y a través de ese recurso nosotros podemos enviar un sinnúmero de comandos para poder ingresarnos de manera oculta hacia un computador. No solamente al computador, sino a todo lo que nosotros tenemos conectados a nuestra. Dentro de la investigación digital se analiza todo esto y con ello justamente lo que vamos a ver un poco más adelante, la línea del tiempo, cómo inició, cuál fue el proceso, qué sucedió y al final, bueno, en este caso, qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Dentro de la investigación digital también hay un punto súper importante que nosotros debemos considerar. Si el ataque, si el robo de información, si el robo de datos se lo hizo de manera interna, que normalmente es lo que sucede, o de manera externa. En este caso en el video fue de manera externa. Del 100% de casos de denuncias informáticas, de delitos informáticos, perdón, el 70-80% son problemas suscitados, causados por los mismos empleados. Alguien de pronto les despidió y se llevaron información. Se peleó con el jefe, se llevaron información. De pronto ingresó alguna nueva persona que está en un rango superior y no le cae bien y afectó. Exacto, le borró la información de pronto, ¿no? Entonces, normalmente todo este tipo de problemas, casi hablemos de un más del 70%, son suscitados internamente por los mismos empleados o colaboradores de las empresas. Y apenas un porcentaje de 30%, 20% es el que se lo hace de manera externa. Si lo hacemos de manera externa, pues definitivamente nos valemos de alguien interno, que muchas de las ocasiones no se da cuenta que está sirviendo como conejillo de indias, como caballo de Troya para el ataque, para el robo de datos, el robo de información y todo lo que tiene que ver con un delito informático. Recuerden que lo más importante no es el equipo informático, sino el dato, lo que tenemos nosotros internamente, la data prácticamente. Entonces, dentro de la investigación digital se ven varias cuestiones. Dentro de ello está la línea del tiempo, que es lo que justamente vamos a ver un poco más adelante. Dentro de la informática forense también nosotros tenemos que considerar algo bien importante, la volatilidad de los datos. Antes de analizar la parte de la volatilidad, consideremos algo bien importante. ¿Se puede eliminar al 100% toda la información de un computador? Sí y no. ¿Se puede eliminar al 100% la información? Sí, se puede eliminar al 100%. Para ello nosotros recurrimos al formateo en baja densidad.
Eso quiere decir que necesitamos formatear o sobreescribir los datos del disco, sobreescribir el disco específicamente 25 veces como mínimo. Ese es un formateo en baja densidad. Solamente allí los datos se podrían eliminar. Si, por ejemplo, formateamos con Windows, ¿se puede recuperar? Sí se puede recuperar. Cuando nosotros eliminamos la información de un computador con Windows, por ejemplo, lo que se elimina de allí simplemente es el índice de la información, más no la información. Pero si formateamos 25 veces, ahí sí estamos eliminando. ¿Por qué 25 veces? Pues definitivamente al momento que nosotros formateamos, lo que hacemos es magnetizar la superficie del disco. Y mientras más magnetizamos, la información se sigue disipando. Y ahí sí definitivamente se pierde. ¿Podríamos recuperar en un disco duro formateado más de 25 veces? Ya no podemos. Siempre y cuando hablemos de un disco duro no tan antiguo, sino el SATA, el IDE, como nosotros reconocemos. Pero ¿qué tal si de pronto es un disco más actual? Un disco sólido. ¿Se puede recuperar la información? Si se formateó 25 veces, sí se puede. El disco sólido, internamente, dentro de los bancos de almacenamiento, va generando bastantes metacaracteres. Y podemos nosotros recuperar información. Claro que va a ser un poco más extensa, pero sí se va a poder recuperar. No al 100%, claro está, pero para nuestro trabajo, suficiente que, por ejemplo, una fotografía aparezca la mitad de lo que está en ese archivo, es una prueba suficiente y fehaciente de que ese computador tenía ese elemento acusatorio en este caso. En definitiva, la volatilidad de los datos cumple un papel súper importante dentro de la parte forense de forma general. Si hablamos netamente en nuestra área, la parte informática, la volatilidad de los datos se debe conservar antes de que ésta se elimine. Y si hablamos de volatilidad, específicamente nosotros trasladamos esto a la memoria RAM. En el computador nosotros tenemos distintos chips de almacenamiento. No solamente la RAM, tenemos la ROM. Normalmente la RAM, que significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, es la que va almacenando de manera temporal todo lo que nosotros realizamos en esa sesión. Desde el mismo momento que nosotros iniciamos el computador, encendemos el computador y carga Windows o cualquier sistema operativo, desde ese preciso instante se graba toda la información en la memoria RAM. Y esta se elimina solamente cuando nosotros apagamos o reiniciamos el computador. Solamente ahí se elimina y ya no es posible recuperar la información. Entonces, esa es la volatilidad de los datos. Es importante esta parte en el trabajo de la forense informática, totalmente importante. Debemos preservar la información lo más pronto que podamos. Debemos recuperar la información absolutamente de todo lo que nosotros tengamos. En el computador, la información se graba en el disco duro. Por lo tanto, así se apaga el computador, se puede recuperar. Así se formatea el computador, se puede recuperar. Si por obvias circunstancias, por ejemplo, sucedió algún siniestro y se quemó el computador, ¿se puede recuperar información? Sí, siempre y cuando el disco duro no haya sufrido internamente, los discos, ¿sí?, no hayan sufrido ningún tipo de avería. Como un ejemplo, ¿qué sucedió hace algunos años atrás en el caso Angostura? Se bombardearon justamente esos destacamentos, ¿no?, de las FARC. Actualmente tenemos distintos dispositivos de almacenamiento. El disco duro, siempre y cuando nosotros no tengamos alguna cuenta en la nube o no utilicemos el típico OneDrive o el servicio de Google, el servicio de Amazon, por ejemplo. Todos los dispositivos móviles, al momento que nosotros ingresamos, activamos con nuestro correo electrónico, específicamente de Gmail, este automáticamente le asigna un espacio en la nube. Y toda la información, absolutamente toda, la que nosotros vayamos ingresando, fotografías, los eventos del chat, por ejemplo, y todos los demás índices que nosotros vayamos generando, se guarda una copia de esta en la nube. Pero ojo, no quiere decir que siempre se va a guardar allí. Si nosotros cambiamos la configuración dentro del dispositivo móvil, de pronto solamente podrá almacenarse las bases de datos de WhatsApp, por ejemplo.
pero el resto de correos electrónicos y todo lo demás no se va a almacenar. Bueno, el correo electrónico sí, pero por ejemplo las fotografías a través de todos los servicios, eso no se va a poder almacenar. ¿O qué tal si de pronto nosotros, al momento que enviamos el correo electrónico desde nuestro teléfono móvil, lo hicimos por medio de algún tipo de servicio que no sea el propio, de Gmail, por ejemplo, o de Hotmail? Esa información normalmente se almacena internamente, pero también a través de los servidores principales. Algunas ocasiones no se guardan en nuestro buzón, de salida o de entrada. A veces no se guarda, solamente en esos casos. Pero si lo hacemos directamente con el servidor de Gmail, por ejemplo, y enviamos un correo, eso obligatoriamente se va a almacenar. Y si nosotros formateamos o cambiamos de teléfono móvil, este automáticamente se recupera. Porque el teléfono móvil simplemente nos sirve como un dispositivo para el envío, para la escritura, más no para el almacenamiento. Pero ¿qué pasa con los otros datos? Las fotografías. ¿Qué pasa de pronto con los videos? Muchos de esos, muchas ocasiones, no se guardan en la nube, porque nosotros desactivamos. Esos de allí se guardan, y es algo obvio, dentro de la memoria interna del teléfono o dentro de las micro SDs. Y el momento que nosotros borramos, supuestamente se eliminan. Tampoco es verdad eso. Internamente se guarda. ¿Qué es lo único que se elimina? El índice de los datos, más no los datos. ¿Cómo se pueden eliminar los datos de un móvil? Por ejemplo, cuando nosotros hayamos procedido al formateo total, no solamente con el reinicio en modo a prueba de fábrica, sino con el formateo adicional, con algunas otras herramientas. Y si manejamos, por ejemplo, la parte del root o el ruteo en un teléfono, ahí sí podemos eliminar totalmente. Entonces, dentro de la volatilidad de los datos, debemos considerar estos puntos, ¿no? Los más importantes. ¿Se puede recuperar la información que tenemos dentro de la memoria RAM? Sí se puede recuperar, antes de que ésta se apague o se reinicie. Dentro de uno de los procedimientos que normalmente realiza un perito informático, de pronto un fiscal, un juez, el cuerpo especial de la policía, qué sé yo, de criminalística o policía judicial, al momento que realizan ellos algún tipo de embargo o allanamiento, lo primerito que tienen que hacer antes de apagar el computador es recuperar la información de la memoria RAM, porque esta es volátil, esta se elimina. Eso en un computador. Vamos a hablar un poquitito del procedimiento. Por ejemplo, hay muchas personas, de pronto, ¿no?, que recomiendan, si un computador está prendido, desconectar directamente y embalar y llevárselo. Gran error. Pero si, por ejemplo, vienen y a nosotros en este momento nos allanan, nos incautan las computadoras, lo primerito que se tendría que hacer en este caso sería que ¿apagar el equipo? No. Lo principal en este preciso instante sería utilizar dispositivos para inhibir las conexiones de datos. En este caso, como es una red inalámbrica, la conexión de Internet. Primer punto, cuando nosotros inhibimos una red, lo que hacemos es de que no exista ningún tipo de datos que se crucen o que se ingresen en los dispositivos. Si hablamos de un teléfono móvil, cuando nosotros le aislamos de la señal de Internet y específicamente de los datos de la operadora, le estamos dejando toda la información contenida en el mismo dispositivo. Si por obvias circunstancias, dentro del procedimiento y la cadena de custodia, el perito, el juez, o en este caso, el investigador del grupo de la policía, no realiza el procedimiento correcto, se rompe en pocas palabras la cadena de custodia. Ya no sirve, así es. ¿Por qué? A través de programas nosotros podemos eliminar inmediatamente la información contenida en un teléfono móvil. A través de programas, que inclusive dentro del Gmail, por ejemplo, podemos realizar. A través de antivirus, podemos hacerlo. Al momento que nosotros aislamos un teléfono móvil, de toda la señal que pueda ésta recibir, estamos prácticamente procediendo dentro de la cadena de custodia de la manera correcta. Al momento que nosotros inhibimos la señal de Internet dentro de un computador, estamos también preservando la información que en ese momento se ha suscitado. ¿Qué sería el siguiente paso que deberían realizar? La recuperación de la información. En este caso sería el volcado de memoria.
Ahí sí podíamos apagar el equipo y confiscarlo. Caso contrario, no se podía hacer. Estos puntos son bien importantes que debemos considerar dentro de la volatilidad de los datos. Recuerden, es volátil absolutamente todo. Lo que tenemos en los dispositivos, en este caso de una laptop, de un teléfono inclusive, de un teléfono móvil, de un computador de escritorio, y todos aquellos dispositivos que utilicen memorias RAM o memorias de acceso aleatorio. Para poder preservar todo ello, antes de que se apague, debemos inhibir. Y antes de que se entregue la información, deberíamos nosotros proceder a recuperar la información. El único fin del delito informático, ¿no?, o la violación de los sistemas, prácticamente lo que se tiene que hacer es preservar la evidencia, ¿no? Debemos analizar puntos súper importantes. Si de pronto la evidencia es admisible, es auténtica, es completa, confiable y adicionalmente a ello creíble y comprensible. Estas son las cuestiones que nosotros deberíamos considerar al momento de realizar una recuperación de información, una toma de muestra o una toma total de información dentro de la parte de la volatilidad de los datos. Si es admisible, ¿en qué sentido admisible? ¿Qué se imaginan por admisible? Bien, diríamos que si es o no es una prueba correcta. Exacto. Si es auténtica, si no ha sufrido alteración alguna durante la cadena de custodia. Aquí hablamos prácticamente de los hashes. Por ejemplo, vamos nosotros a sacar la imagen de un disco duro para proceder con la investigación interna, con la investigación más profunda del dispositivo. Y ese disco duro tiene 4 particiones. Y de pronto nosotros con los equipos especiales o con el software de informática forense realizamos una clonación solamente de la partición 1 y la partición 2. ¿Esa información es completa? Ya no. ¿Se rompió la cadena de custodia? Ya se rompió la cadena de custodia. ¿Y qué sucede con ella? No sirve, y por ende sería ya un fraude procesal. Porque la información definitivamente ya no es válida. Se cayó todo. Así de pronto nosotros tengamos el delito flagrante. Pero si en algún momento la información no está completa, ya no sirve. Se puede caer todo. Confiable. ¿Cómo nosotros indicamos si el dato es o no confiable? La fuente, quien realiza, no la fuente, sino la persona quien realiza la toma de la data, de la información, de la muestra, tiene que ir grabando parte por parte todo el procedimiento. Y por lo general no tiene que estar nunca solo. Siempre con un agente de la policía, con el fiscal o con alguna otra persona que lo designe para ese trabajo. Pero ahora un punto bien importante. Todo esto de aquí no solamente está encaminado al perito informático acreditado por el Consejo de la Judicatura. Toda esa información lo puede realizar un perito que no sea acreditado por el Consejo de la Judicatura. Recuerden algo bien importante. Si en alguna empresa sucede algún siniestro con información, por ejemplo, vámonos acá al Banco de Pichincha, internamente sucedió algo y existió un desfalco de unos cuantos miles de dólares. Hasta que se haga la denuncia, hasta que se indique cuál va a ser el fiscal de turno o de pronto el fiscal a cargo de este caso, se nombre el perito y todo lo demás, ¿cuántos días pasarían? Bastantes. Y mientras tanto, los computadores donde de pronto se produjo eso van a estar prendidos, deberían estar prendidos. No, nunca se les tiene que apagar, ¿verdad? Pero son 15 días de pronto. ¿Qué puede suceder en esos 15 días? Puede suceder cualquier cuestión. Inclusive lo que algunos meses atrás, no recuerdo cuál político, decía que se robaron los datos porque el conserje ingresó una pendrive en uno de los computadores, creo que fue en el caso de la señora que está presa, en el caso de Arroz Verde, Paola Terán, exactamente, que supuestamente se sacaron información porque que ingresó a la computadora, estaba prendido y se robó la información. ¿No se acuerdan que salió un dato de esos? Podía suceder eso, ¿no? Podía suceder eso. O sea, prácticamente todo puede suceder. En este caso, esperar 15 días a que designen a un perito es demasiado tiempo. Consideran adicionalmente a ello que una información final debe estar antes de los 6 meses para que sea válida. Después de los 6 meses, así tengan todas las pruebas para poder acusar, que no es válida. En este caso, ¿qué sucedería? Para ello tienen internamente el equipo técnico, de pronto el Departamento de Seguridad Informática, el auditor informático, que son los que se encargan internamente de realizar no solamente la auditoría, sino el peritaje en esos equipos.
¿Cuál es el gran problema acá en Ecuador y en toda América Latina? Primero que las leyes que apoyen este tipo de problemas no están totalmente claras. Ecuador tiene un COIF con algunos artículos que ya se definen los delitos informáticos, es verdad. Pero ¿de qué sirve que tengamos de pronto todo un COIF en relación a los delitos informáticos, todo lo que tiene que ver en esto, ¿no? Pero si un abogado no tiene el pleno conocimiento de la parte informática forense, de la parte de cadena de custodia digital, no sirve absolutamente de nada. El primer paso, en este caso, de lo que se debería hacer internamente es de que el abogado ya no solamente se especialice, que sea en derecho penal, en derecho civil, en derecho de la familia, que también hay, ¿no? Y este tipo de derechos, sino que ahora debería especializarse también en delitos informáticos, derecho informático para ser más específico. En Europa y en Estados Unidos ya existen carreras, inclusive maestrías de derecho informático. Aquí todavía no. Es por ello que un abogado, dígale, por ejemplo, edíteme un informe forense, va a estar prácticamente en las nebulosas. ¿Por qué? Por lo que, bueno, definitivamente ellos utilizan simplemente el famoso copy-paste normalmente, ¿no? De ya procesos o de escritos o de informes que ya están previamente editados. No se van más allá de lo que actualmente aún se cree que sigue existiendo aquí en Ecuador, los delitos comunes. Pero en la parte informática, vuelvo a ratificar, estamos aún en pañales, para ser más directos. ¿Por qué se están cayendo actualmente todos los problemas, todos los delitos informáticos o todas las investigaciones de carácter informática? Justamente por esto. No tenemos el procedimiento adecuado y el conocimiento dirigido para poder realizar este tipo de cosas. Ejemplo, lo que usted me acababa de indicar, ¿no? Que alguien se llevó la información de su computador. Aquí, el perito informático, que voy a ratificar, no solamente es un perito informático aquel que está acreditado por el Consejo de la Judicatura, sino internamente podemos nosotros tener peritos informáticos, debería proceder primero con la etapa de la investigación previa a todo esto, la línea del tiempo específicamente. En la línea del tiempo, que vuelvo a ratificar, vamos a ver un poco más adelante, se ve todo esto. La fecha en la que sucedió este tipo de problema, que sucedió un poco más adelante, ¿no? Todo en eso. Si, por ejemplo, en la semana, que por obvias circunstancias inició el día lunes con la pérdida de información y el día viernes se vio ya la persona afectada, durante el resto de días, martes, miércoles, jueves, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué tránsito tuvo esa información? ¿Quiénes fueron los más allegados a su computador? Y bueno, de hecho, ¿cómo podemos sacar la información que sería lo más importante? Aquí ya no viene solamente la volatilidad de los datos, sino ya el procedimiento de primero, por ejemplo, ver si se realizó el robo de datos por medio de una pendrive o por medio de la red. Recordemos algo bien importante. Todo lo que se realice en el computador queda registrado. Absolutamente todo. Si nos ingresamos, por ejemplo, a Internet, el momento en que dimos un clic sobre el icono de Internet, se registra. Nos ingresamos a una página de Facebook. Todo eso se registra de manera totalmente cronológica. Si a esto nosotros le sumamos la captura de la memoria RAM, tenemos prácticamente el 90% de toda la información que nosotros necesitamos. Entonces, recordemos esto, todo, absolutamente todo se registra en el computador. Tenemos log, tenemos metacaracteres, tenemos absolutamente muchas cosas donde se guarda la información. Así se queme la computadora, el mainboard y todo lo demás, el disco duro se queda intacto. Así se haya quemado de pronto la placa lógica del disco duro, internamente los discos siguen funcionando. ¿Sí? Depende cuál sea el daño. Si en este caso es un daño lógico, un daño físico del disco, es totalmente recuperable. A menos que ya exista una rotura interna de los discos, ahí sí ya no se puede recuperar. Caso contrario, sí se puede. Todo, absolutamente toda la información. Si se formateó, se puede. Imagínense si solamente se quemó la placa. La información está intacta, totalmente intacta en el disco. Bueno, sí, suele suceder eso, suele suceder. Pero normalmente eso sucede cuando nosotros, para empezar, no utilizamos primero el programa correcto. Dos, hemos montado la información donde estaba inicialmente la que se perdió, con otra información con los mismos nombres, ¿sí? Eso de allí. Y adicionalmente a ello, el número de veces que ya hemos formateado el computador.
o hayamos borrado esa carpeta. Eso también es bien importante para que la información esté 100% completa o en su defecto vaya reduciendo la autenticidad, en este caso, de la información. Pero recordemos algo, todo eso sí se guarda. Vamos a hacer una cuestión y les explico lo siguiente. Les voy a indicar algo bien importante. Cuando nosotros formateamos un disco duro, cuando el disco es virgen, imaginémonos que justamente esta circunferencia de acá es el disco duro. Es un disco virgen. Tiene 1 terabyte completo. Cuando nosotros formateamos el disco duro, este disco duro no utiliza el 100% de toda la capacidad. Por ejemplo, si hablamos de 1 terabyte con Windows, al momento de formatear, Windows se reserva una pequeña cantidad. Esta pequeña cantidad, que en muchas de las ocasiones son alrededor de 40 a 50 gigas, no es utilizable. ¿Qué tenemos allí? El arranque principal, las pistas principales del disco duro. En esa parte bien pequeña se guardan no solamente metacaracteres, sino se guardan índices de los sistemas operativos. Muchas de las ocasiones, cuando nosotros eliminamos toda la información y formateamos en Windows, por ejemplo, de igual manera, esto se mantiene allí, no se borra. Algunos virus, algunos malware, tienen la capacidad tan fija de sobreescribir esta partición. Si nosotros formateamos, siempre vamos a tener ese virus, por ejemplo. Entonces, esta pequeña partición se almacena. Pero adicionalmente a ello, ¿qué sucede? Todos aquellos que de pronto han formateado un computador con Windows 7, por ejemplo, se crea una sola partición, pero adicionalmente a ello se crea una pequeñita, ¿verdad? ¿De cuántos megas? De 100 a 200 megas. Con Windows 7. Con Windows 10, 580 megas. ¿Sí? Esa es una partición adicional que se crea. Ya les voy a explicar por qué les estoy haciendo todo esto de acá. A partir de esas dos particiones, o de esos dos segmentos, tenemos nosotros ya el resto de las particiones. De pronto, el disco C, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Imaginémonos de pronto que tenemos acá otra partición. De pronto este tipo de particiones es en MBR, en Master Boot Record. Pero si lo hacemos de pronto en modo UEFI, aquí nos hacen falta 2 particiones más. Esas 2 particiones nos sirven más o menos como en Linux, la swap y la parte de intercambio, más o menos. Windows quiso prácticamente, diríamos, igualar la versatilidad y la velocidad de Linux con esas 2 particiones adicionales. Logró un poco, pero en algunas computadoras es un dolor de cabeza. Pero bueno, regresemos a esto de acá. Cuando por obvias circunstancias el disco duro se dañó, internamente el disco mantiene sus particiones. Cuando en esta primera partición el boot de arranque se modifica por virus o se borra, todo el disco de aquí normalmente pasa a un formato que normalmente nosotros le llamamos RAW. ¿Les ha sucedido eso? A veces inclusive en las pendrive, ¿no? Sucede un pequeño circuito y ya no se puede ver la información y dice que el disco duro, el pendrive no se reconoce y necesita formatear. ¿La información se borró? No se borró. ¿Sigue en el dispositivo? Sigue en el dispositivo. ¿Pero por qué no se puede visualizar? Porque está en formato RAW. En formato bruto prácticamente. Pero la información sigue allí. Si se daña la computadora, se quemó el mainboard y todo lo demás, es solamente el problema del mainboard. El disco duro se mantiene intacto. Si por obvias circunstancias una descarga eléctrica se apagó 3, 4, 5 veces el computador de manera abrupta, desprevenida, y no arranca el sistema operativo, de igual manera, la información continúa allí. Lo único que se dañó fue el arranque del sistema operativo. Pero si de pronto por el mismo problema se fue otra vez la energía eléctrica y ya no reconoce en sí ninguna de las particiones del disco duro y le indica que necesita formatearse,
es porque está en modo RAW, pero la información sigue aún en el disco. Dentro del formato RAW, prácticamente está lo que vamos a ver desde el día de mañana con la herramienta forense. Toda la información se mantiene acá. Ahora, algo bien importante. ¿Por qué les grafiqué esto? Por otras circunstancias, nosotros formateamos el disco duro. Al momento de formatear, recuerden, solamente se borran los índices, mas no se borra la información. Es decir, que se borraron solamente esas particiones, por ejemplo. La información todavía se mantiene allí, se mantiene aún la información. ¿Dónde está esa información? Aquí, en estas dos particiones. De todo el dispositivo, el disco duro en este caso, se formateó. Se eliminaron las particiones. Con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10, toda esa información que está contenida en las particiones, supuestamente se borra, como decíamos, ¿no? Pero se mantiene los datos en estas particiones que se crean de manera automática. Recuerden, solamente se eliminaron los índices, mas no la información. Se mantienen acá. Por lo tanto, ¿se puede recuperar? Sí se puede recuperar. Ahora, ¿qué sucede si de pronto en el disco duro yo tengo dos particiones? La unidad C y la unidad D. Perfecto. Eso es lo que normalmente suele recomendarse. La partición C, donde va a estar más el sistema operativo y los programas utilitarios, desde mi punto de vista, no debe tener más de unos 100 gigas. Ahí no se va a guardar nada de información, sino que estas van a ser, por ejemplo, redireccionadas. Mis documentos, mis imágenes, mis videos, descargas y todo demás, van a ser direccionadas en el disco D. Eso sería una de las mejores prácticas. ¿La información se va a borrar del disco D? No se va a borrar. ¿Qué sucede si de pronto, por obvias circunstancias, se daña el sistema operativo? No importa, porque el sistema operativo podemos nosotros volver otra vez a reinstalar. Pero la información contenida en el disco D no va a sufrir ningún tipo de alteración. Eso es lo correcto. Pero ¿qué tal si de pronto sucede esto? Que el disco duro se cambió de formato normal, visible, formato FAT, NTFS 32, NTFS 16 y todo demás, se cambió a formato RAW. Ahí sin ninguna de las particiones que nosotros hayamos realizado en el disco duro se va a poder observar. Pero la información sigue allí. No se ha eliminado la información. Con programas especiales sí podemos recuperar. Si formatean después de que esté en formato RAW, bueno, pues ahí sí va reduciéndose el porcentaje de éxito de recuperación. Del 100% antes de que se formatee en estado RAW al primer formateo, va reduciendo más o menos un 10%. Para finalizar esta parte, la información contenida en el disco duro se puede recuperar. Claro que sí. Empecemos con esta parte. El daño lógico normalmente es, por ejemplo, el formato RAW es un daño lógico, se borró el boot de arranque, es un daño lógico, por varias circunstancias instalamos mal un sistema operativo y se perdió la información, es un daño lógico. En este caso, las herramientas que nosotros normalmente tenemos, inclusive algunas gratuitas, son suficientes para poder recuperar información. Si hablamos de un daño de carácter físico del disco duro, ahí estamos, por ejemplo, y hablando de la ruptura de la tarjeta del disco, golpes. A través de los golpes del disco, internamente podemos tener un sinnúmero de problemas. Desde, por ejemplo, rayado de la superficie del disco, tenemos también problemas de los brazos de lectura, ¿sí? Los cabezales, incluso también tenemos nosotros problemas en algunas ocasiones de la desviación del eje principal de los discos. Ahí se habla de un daño de carácter físico. Dentro del daño de carácter físico, podemos aún así recuperar. Aquí en Ecuador existen algunas empresas que se dedican a este tipo. Por ejemplo, igual nosotros nos dedicamos a este tipo de recuperación de daños físicos y lógicos. Pero en daños físicos, depende el tipo de información, varía. Muchas de las ocasiones, más por la importación de todos los repuestos, se tardan alrededor de unos 30 días a 60 días, pero sí se puede recuperar. Al momento que nosotros realizamos la recuperación en un daño físico, ya no es simplemente el coger el disco, conectarle a otro computador, a algún otro dispositivo y recuperar. Es abrir el disco, sacar los discos, migrar a otros dispositivos que nos permiten, a través de una programación de bit a bit, recuperar la información. Este tipo de recuperación, por ejemplo, si es costosa, y ahí es por giga de información recuperada. Si nosotros procedemos de pronto al allanamiento de un dispositivo, y este dispositivo, por ejemplo, cumplió la cadena de custodia, estaba apagado, prácticamente es un sistema muerto. Sí, es un sistema muerto. El agente fiscal, el policía, hizo el secuestro del respectivo, ¿no?
embaló de una manera correcta, realizó el reporte de ingreso de los dispositivos justamente al departamento respectivo. Esa es la cadena de custodia. Después determina, en este caso, que la información vaya a ser recuperada. Pero si se encuentra con un disco duro que ya está dañado, la cadena de custodia no se rompe en sí, se extiende ya con otro punto adicional. La cadena de custodia inicial no se rompió en ningún momento, pero ahora necesitamos una práctica forense para la recuperación de la información. Entonces, la cadena de custodia inicial cumplió todas las etapas. Si el computador estaba apagado, la cadena de custodia justamente fue el llegar, tomar las fotografías, ¿sí?, ver que se encuentre prendido o apagado en su defecto, ¿no?, embalar, entregar, en este caso, al departamento respectivo con las debidas firmas, ¿no?, del fiscal, del perito, de las personas que hicieron el allanamiento. Esa es la cadena de custodia inicial. Hasta aquí todo bien. En el proceso de investigación, se determina que el computador necesita ser recuperado, la información específicamente, ¿no? Y en el momento del encendido del computador, se ve que el sistema no arranca, el disco duro está dañado, entonces allí el ofendido, en este caso, ¿sí?, debería pedir una investigación adicional, la recuperación de la información que estaría dentro de la misma causa penal, pero ya es un punto totalmente aparte, fuera de la cadena de custodia. Ese ya es otro pedido adicional. Aquí la cadena de custodia sería otra. Desde el momento que el juez ordena la extracción de la información por X empresa, por ejemplo, la cadena de custodia inicia desde cero nuevamente, desde la orden del juez, el embalado, el envío, qué sé yo, de pronto por transporte, por orden, vía aérea, marítima y todo lo demás, hasta el momento que llegue hasta la X empresa. En la X empresa reciben la información, toman las fotografías respectivas, hacen el análisis previo, el informe previo y envían parte de la cadena de custodia. Dentro de la empresa ya se cumple otra cadena de custodia. Dentro de ello es justamente la extracción de toda la parte física, el retirado de los discos, el cambio, qué sé yo, de cabezales, el cambio del tractor, el cambio de los brazos y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eso ya es otra cadena de custodia interna. Y al momento de recuperar información, sí se recupera, claro está, esos datos, ese informe pericial que realizan, se envía justamente, conjuntamente con información. Entonces, aquí hablaríamos de distintas cadenas de custodia, en distintas etapas de la investigación. Si hablamos de manera local, por ejemplo, ¿no?, la cadena de custodia que se cumple normalmente es el embalar, el entregar al juez. De pronto tal vez intervino el perito, el embalaje normal y listo. Esa es la cadena de custodia normal. Cuando se practica o se pide la información o la recuperación de información, aquí ya viene otra situación. Aquí, por ejemplo, el perito, muchas de las ocasiones, y bueno, no es por desmerecer al perito, ¿no?, muchos de los peritos que tenemos aquí en Ecuador son más de escritorio que de forense. El perito normalmente lo que hace es revisar, arrancó la primera vez y no arrancó, simplemente llenar el formulario y entregar. No va más allá. Primero, de pronto, porque no tiene el conocimiento respectivo, y dos, porque no tiene las herramientas. Posiblemente algunas de las dos causas. Pero adicionalmente a ello, ese tipo de peritaje forense ya está dentro de un segundo proceso. La cadena de custodia inicial ya se cumplió. La información que se pudo obtener en ese instante ya se la dio. Prácticamente allí una línea del tiempo cumplida. Pero dentro de ello, lo que tenemos como información internamente ya es un pedido que prácticamente es. Un ejemplo, lo que sucedió justamente en Ambato con Lady Patronato. El novio prácticamente filtró unos videos y fotografías íntimas que se viralizaron por medio de Internet. El delito fue directo. Fue necesario indagar internamente en el computador, del involucrado, no, porque en las investigaciones previas se supo que las únicas fotografías o las únicas personas que tenían esas fotografías era el exnovio y la chica. Es algo, desde mi punto de vista un poco ilógico que una chica se desacredite a sí misma, ¿no? Entonces era por simple lógica que el que subió todas esas fotografías fue el novio. Como una retaliación en este sentido, o como un desquite, porque ya rompió esa relación, se finalizó esa relación. Entonces aquí no necesariamente necesitamos
un pedido de peritaje informático a los computadores o al teléfono de chicos, porque ya se sabía que prácticamente fue. Ahora vamos a otro caso. Por varias circunstancias, una X persona envía la computadora a reparar de un técnico. Y el técnico, en lugar de reparar, mandó a hacer un escáner de todas las fotografías que tiene en el computador. Y la chica justamente tenía fotografías y videos íntimos de la chica. Pero después de unos cuantos días, se viralizó esas fotografías y todo lo demás. Aquí, por ejemplo, existe un indicio de que la persona o el técnico que reparó la computadora pudo haberse sustraído la información. Para poder estar más seguros que él fue, aquí sí se le practicaría una forense informática. En los dispositivos, siempre y cuando exista, en este caso, la orden de un juez, claro está. Entonces, ahí sí se procedería prácticamente a realizar la recuperación de información. Si se formateó de pronto todo lo que tenía allí, lastimosamente ya la memoria era imposible poder recuperar, pero sí podríamos nosotros tener datos o indicios de que de pronto esta persona se robó la información. Entonces aquí sí podríamos nosotros, por ejemplo, sacar un historial de Facebook y todo ese tipo de cuestiones. Un historial de todas las fotografías. Recuperar es más, ¿no? Las fotografías. Sí podríamos hacer. Desde el inicio, o desde la fecha, en este caso, donde se vio la primera publicación, se tomaron un tiempo, por ejemplo, una semana. Durante esa semana lo único que analizaron allí fue la línea del tiempo. A quién les llegó, cuál fue el tiempo de publicación de uno a uno, ¿sí? Entonces solamente fue la línea del tiempo, no hicieron nada más. ¿Qué debían haber hecho eso? ¿O qué es lo que adicionalmente a eso debían haber hecho? Es justamente reconstruir a más de la línea del tiempo lo que sucedió antes. Si teníamos ya el tiempo de publicación de un mensaje a otro, lo que podíamos haber hecho allí es, vuelvo a ratificar, ver que estaba más allá. Si el primer mensaje o la primera publicación fue a las 5:10, la siguiente a las 5:11, la siguiente a las 5:30, ¿sí? Sabemos entonces que la primera publicación se lo hizo posiblemente en ese dispositivo de esa persona, porque fue la primera. Reconstruir los hechos con esa persona y con ese dispositivo es mucho más sencillo que esperar a que finalice la línea del tiempo para ir recién empezar en retroceso. Entonces, por ejemplo, fue desde mi teléfono o desde mi computadora que se inició la publicación. Yo compartí porque me llegó a mí. Entonces, perfecto. La computadora o el dispositivo que va a ser investigado es el mío, porque yo fui el primero que volví a compartir. Ahora sí, en este computador, ¿dónde se vio ese tipo de información? Ah, ¿sabe qué? Es que me enviaron por correo electrónico. Perfecto, muy bien. Muéstrame los correos electrónicos. Es que borré el correo electrónico. Ah, perfecto, muy bien. Voy a hacer el peritaje respecto a qué correos electrónicos se borraron, qué páginas web visitó, qué es lo que se descargó, qué es lo que compartió y todo lo demás, a través de ya programas específicos forenses, que es lo que justamente vamos a ver desde mañana hasta el día jueves. Hay un punto súper importante que debemos considerar. Cuando existe una escena de crimen, cualquier persona que está involucrada en esa escena, puede ser un perito, puede ser el médico legista, puede ser el abogado, etcétera, etcétera, y todo lo demás, se llevan algo de la escena del crimen. Y al mismo tiempo dejan algo en la escena del crimen. Si de esta manera sucede en la vida real, en un delito, por ejemplo, en una muerte, un asesinato y todo ese tipo de cosas, que siempre quedan evidencias, siempre quedan registros, ¿por qué no ponernos a pensar que en la parte informática también se quedan registros? De hecho, se quedan. Y son muchos más registros de lo que nosotros encontramos en una escena de crimen típica. Por ejemplo, en una escena de crimen, si se encontró una pisada, esa pisada es un elemento probatorio que adicionalmente al asesinado y a otra persona de pronto había una tercera persona. Pues. Es un X rango cuadrado de protección para que no se contamine la escena del crimen, ¿verdad? ¿Sí?
es justamente por ello, porque se quedó algún registro, algún cabello, alguna situación, una pisada y alguna de esas cuestiones se queda allí. En la parte informática sucede lo mismo. Todo, absolutamente todo lo que nosotros realizamos, siempre va a existir un registro. Se podrá eliminar los registros solamente cuando nosotros formateemos 25 veces seguidas. Solamente ahí se podría considerar que no va a existir información en el computador. Bueno, si nos vamos a la parte técnica ya, el formateo constante del disco sí daña. Pero cuando nosotros formateamos en bajo nivel, lo que sucede es de que 25 veces seguidas se sobreescribe la misma pista. Entonces, es un proceso seguido y controlado, claro está, que no daña la superficie. Pero si nosotros normalmente formateamos 25 veces de las mismas maneras, ahí sí vamos nosotros a dañar el dispositivo. Porque la fricción que causa el calor de las, qué sé yo, de pronto de las 7400 revoluciones que tiene el disco duro, va a producir un desgaste, tanto del disco como del cabezal. Pero si nosotros lo hacemos, el formateo profundo, por medio de un programa o de un software, ahí sí es diferente. Es un formateo con una velocidad y un borrado controlado. Entonces, no se va a dañar mucho. Pero sí, a la larga se va a producir un daño. Si formatea con Windows, prácticamente tiene la seguridad del 5% que se borra. El 95% no se borró. ¿En qué caso se daña de pronto el disco duro cuando formateamos? ¿Sí? Aquí vamos al gran punto. Se podría dañar un disco duro cuando estamos formateando si por obvias circunstancias interrumpimos la corriente eléctrica. Son 7400 revoluciones por segundo que gira el disco. Y al momento en que nosotros, por medio de un pulsador, apagamos, o por medio de una orden del sistema operativo, apagamos el computador, el disco duro va reduciendo de las 7400 revoluciones por segundo, va reduciendo la velocidad de manera gradual, hasta llegar a un punto en el que la desaceleración del disco no impacte o no cause mucho efecto en el disco. Entonces, no se produce ese problema. Pero si estamos nosotros formateando a 7400 revoluciones por minuto y apagamos o quitamos la energía eléctrica, lo que hace prácticamente es un frenón de esos tremendos y rayar la superficie del disco. Entonces ahí sí estamos dañando no solamente la superficie del disco, sino la vida útil del disco. Porque qué es lo que se va a dañar allí también es, en este caso, los servomotores, los brazos y todo lo demás. Entonces eso es lo que sucede con los discos y con los SATA en este caso. Pero ¿qué sucede ahora con los discos sólidos? Estos discos sólidos ya no tienen las 7400 revoluciones de giración. Estos prácticamente tienen módulos de memoria, de almacenamiento, y bueno, no es que toma una velocidad para poder leer. Es por ello que la velocidad de lectura de datos de un disco sólido es mucho más rápido que un disco duro híbrido. Entonces aquí no vamos a tener ese problema. Por eso se apaga inclusive rápido y se enciende rápido. ¿Sí? En definitiva, entonces, sí, el disco duro tiene la información. La volatilidad de los datos es solamente en la memoria, más no en el disco. ¿Sí? Debemos verificar algo bien importante, ¿no? De que, regresando a lo mismo, los datos tienen que ser admisibles, auténticos, deben estar completos, deben ser confiables y adicionalmente a ello deben tener una credibilidad y debe ser comprensible. La credibilidad de los datos no se lo da por medio de una copia, por medio de, qué sé yo, una cadena de custodia. La credibilidad de los datos lo da prácticamente el que está realizando el peritaje, el que está sacando la información. Para tener una credibilidad al 100%, al momento que yo saco una imagen, un volcado de memoria, siempre tengo que anexarle el hash. ¿Sí? ¿Qué es el hash? Pues prácticamente es la firma. Es el certificado
de que esos datos son auténticos. Si en esa firma, en ese hash, solamente varía un carácter, ya no sirve. Se modificó en algún momento esa información y por ende ya prácticamente estamos recurriendo o procediendo en un fraude procesal. Entonces, para que sea creíble, debemos siempre acompañar con un hash, con una firma de respaldo. Igual eso vamos a ver. Entonces, eso en la volatilidad de los datos. Lo que hablábamos, la línea del tiempo. Si existe la volatilidad de los datos, la perennidad de los datos, y con esto, el delito informático, la línea del tiempo es súper importante. En la línea del tiempo, de hecho, tenemos dos, ¿no? La previa y la de investigación. La línea del tiempo inicia desde el preciso momento en el que se vio afectado el dato y culmina con la orden de un juez de que esos datos sean recopilados. Dentro de esa línea del tiempo, de manera previa, es prácticamente la entrevista inicial, como nos indica justamente. Esa línea de tiempo previa indaga solamente la parte principal de qué es lo que sucedió y cómo aconteció. Ejemplo, el día de hoy alguien se me robó los datos de mi computadora. Di a conocer esto a mi jefe inmediato superior, porque es información súper importante la que se me robaron. Muy bien, vamos ahora a la línea previa del tiempo. ¿A qué hora se dio cuenta que se robó la información? Me fui al almuerzo y al momento que regresé vi la computadora que estaba sin la pantalla de bloqueo. Eso quiere decir que de pronto salió a las 12 del día y regresó a las 2 de la tarde, por lo tanto tuvo 2 horas de lapso en el que pudo haber pasado muchas cosas. La línea del tiempo previa entonces inició a las 12 del día que salió al momento que ingresó. Sabemos prácticamente que al momento que ella regresó estaba sin protección del sistema, es decir, sin la pantalla de bloqueo. ¿Qué sabemos antes de ello? No sabemos más, porque fueron 2 horas. ¿Sí? Entonces la línea previa se fue al almuerzo a las 12 y regresó a las 2 de la tarde y se fijó que la pantalla no tenía el bloqueo. ¿Sí? Ahora sí vamos a la línea de investigación. ¿Qué sucedió en esas 2 horas? ¿Sí? Primer punto de investigación. ¿A qué hora se fue el almuerzo? 12 en punto. A las 12 en punto, ¿qué sucedió? Presionó lo típico, Windows L para bloquear la pantalla, ¿sí o no? No se acuerda. Primer punto, no se acuerda. ¿Sí? Vamos con la parte final de investigación en este caso. ¿Sí? Regresó a las 2 de la tarde y se percató que la pantalla de bloqueo no estaba activa. Vamos a la parte intermedia. ¿Quién se quedó en la parte intermedia en la oficina? ¿Se fueron todos los compañeros al almuerzo? Sí. ¿Alguien se queda adicionalmente allí? Posiblemente el guardia y también posiblemente el conserje. Vamos con investigación. Le preguntamos al guardia si alguien ingresó a las oficinas. No se acuerda. Vamos con las cámaras. ¿Sí? Se ingresó a la oficina a las 2:45. Ingresó a la oficina, perdón, a las 2:45 el personal de limpieza, justamente el conserje. Vamos e indagamos con el conserje. ¿Qué hizo el conserje? Qué sé yo, se acercó a barrer y tantas cuestiones, etcétera, etcétera, y todo lo demás, y estaba limpiando el teclado de la computadora. Y el momento que pasó el paño, el trapo, qué sé yo, la brocha, se activó, pero no hizo absolutamente nada más. Y se percató de pronto que estaba en sesión abierta, mas no bloqueada. ¿Sí?
Un ejemplo. Al final nosotros nos dimos cuenta que de pronto no se robaron información, sino que fue un descuido de la persona. ¿Sí? Pero también podemos irnos más allá. Y aquí se vendría ya la auditoría informática. Revisar en el lapso de las 12 a las 2 de la tarde si alguien introdujo una pendrive. ¿Qué sucedió dentro del historial de esas 2 horas? Se ingresaron a Internet, qué archivos se abrieron, qué archivos se eliminaron y todo ese tipo de cuestiones. Eso ya sería volver a ratificar dentro de la auditoría informática, a ese dispositivo en concreto. Aquí nosotros vemos las 2 líneas de tiempo, la previa y la de investigación. Se tienen que cumplir las 2 obligatoriamente. La previa, que es así para saber qué es lo que sucedió de manera rápida, y la de investigación, que es la más compleja. Son puntos súper importantes. ¿Sí? Conjuntamente con la línea del tiempo, recordemos que estaba anteriormente a la línea del tiempo. ¿Se acuerdan que estaba anteriormente a la línea del tiempo? Exactamente. Para que nosotros podamos tener una credibilidad del tiempo, de los datos, la línea del tiempo es bien importante. Y conjuntamente con la línea del tiempo, el análisis. En este análisis vemos la parte más primordial. ¿Qué sucedió? ¿Se afectó o no se afectó? Si se vio afectado, ¿qué alcance tuvo? Dentro de ese alcance, prácticamente nosotros tendríamos ya los primeros indicios de la responsabilidad. Ejemplo, a Clarita le notificaron en la mañana que va a ser despedida. El día de hoy, 6 de la tarde, que culmina la jornada laboral, ya tiene que entregar todo lo que estaba a cargo de ella. ¿Sí? Computador, información y todo lo demás. Recuerden que la información no es de ella, es de la empresa. Clarita se enteró que la nueva secretaria es la que fue con algún tipo de comentario al gerente. Y el gerente procedió a pedir la renuncia, o a votarla en este caso. Como la secretaria es un poco descuidada, Clarita se quedó en horas de almuerzo para poder completar algunas cuestiones, realizar, qué sé yo, el acta de entrega-recepción, contabilizar los archivos, los megas, etcétera, etcétera, porque todo eso se tiene que entregar, ¿no? Mi computador está con Windows 10, etcétera, etcétera, con tantos archivos de Word, con tantos archivos de Excel, pesa tanto y ese tipo de cosas, cuando nosotros hacemos una entrega completa. Se quedó a mediodía, pero como se quedó picada, sabe que justamente la nueva secretaria fue con algún problema, algún comentario al gerente, y el gerente procedió a votarla. Entonces, ¿sí? Fue al computador, se fijó que no tenía la protección de pantalla y procedió a eliminar la información. Y se fue. Renunció a las 2 de la tarde o antes de las 2, dejó justamente en el escritorio del gerente la renuncia. Se borró toda la información. Para empezar, sabemos que no se borra, ¿verdad? Pero de pronto, existía una información que tenía que ser enviada. Y estaba justamente en el correo electrónico a punto de dar un clic para enviarse. Y cerró el correo electrónico sin enviar. Lo que sucedió prácticamente afecta o no afecta al trabajo, a la institución, a la empresa. Afecta. ¿Sí? Tienen las pesquisas. Sabemos que prácticamente quien se quedó al final de la oficina fue Clarita. Sabemos que tenía a las 6 de la tarde que entregar todos los reportes y la renuncia, y no lo hizo, sino fue antes de las 12, ni siquiera de forma presencial, sino simplemente dejó en el escritorio del gerente la renuncia y ella se retiró. Sabemos adicionalmente a ello que la información de la secretaria se eliminó, fue borrada, adulterada, fue copiada y ese tipo de cosas, cualquier cuestión. Sabemos adicionalmente a ello que la secretaria tuvo la culpa para que Clarita sea destituida. Entonces, dentro de este análisis de tiempo que nosotros pudimos hacer,
vimos algunos elementos de convicción bien importantes. No fue necesario aplicar muchas cosas. Pero si nos vamos ya a la línea de tiempo de investigación profunda, pues bueno, ahí sí. Deberíamos nosotros tener los reportes, los logs, los registros del sistema que fue afectado, para saber qué archivos fueron eliminados, a qué hora fueron eliminados, si fueron copiados, a través de qué pendrive fue copiado, y todo ese tipo de cuestiones. Eso sería dentro de la investigación. Entonces, fíjense que el análisis del tiempo, como también la línea del tiempo, son totalmente necesarias e importantes. En la línea del tiempo, la previa y la de investigación. Conjuntamente con ello, el análisis completo del tiempo. ¿Qué es lo que sucedió durante todo ese tiempo? ¿Qué afectación va a tener después de ese tiempo? ¿Y qué podemos nosotros recuperar de lo que en ese tiempo se eliminó y todo ese tipo de cuestiones? Recuerden que absolutamente todo lo que nosotros realizamos en el computador se guarda. Quedan registros. Bueno, bien, aquí es un punto súper importante. Las leyes que tenemos en Ecuador no están totalmente aptas para nuestros problemas internos. Una de ellas, justamente desde mi punto de vista, sería eliminar la restricción que un perito o un auditor informático esté sin la posibilidad de indagar. Normalmente algunas causas se han caído porque supuestamente no fue validado por un perito autorizado por la Fiscalía. Mal punto. Porque esperar a que llegue el perito, toda la información se puede borrar. Bueno, a todo eso nosotros debemos tener bien claras las políticas de seguridad informática, las políticas de preservación de la información. Existen. Por ejemplo, existen las ISOs, y bueno, un sinnúmero de reglamentos, de estatutos que se pueden aplicar. Y bueno, de hecho lo que tenemos aquí en Ecuador han sido unas copias de estatutos y reglamentos y políticas que se emplean, por ejemplo, en Estados Unidos, que se emplean en Europa, se aplican aquí en Ecuador. No están muy bien consideradas, es verdad, pero que nos sirven, sí nos sirven bastante. Adicionalmente a esas políticas, nosotros como informáticos, como auditores informáticos, inclusive como abogados, debemos tener bien clara la película de todo eso y no ver un obstáculo en todo esto. Toda la información ahora es lo más importante. La información cuesta, es lo más costoso que puede existir. Con una información prácticamente filtrada, no solamente se pueden venir abajo negociaciones, se puede generar guerras, se puede generar unos conflictos totalmente inmensos. Entonces, ante este tipo de cuestiones, ya no debería verse al técnico informático, al jefe de TIC, al auditor informático, solo como aquella persona que necesita saber de mantenimiento de computadoras, de cambiar los toners de las impresoras, de recuperar información de las pendrive, de pronto porque tal vez alguna persona no insertó bien en la pendrive y causó algún tipo de error, o de pronto porque la secretaria, la asistente, no sabe cómo sumar un rango de celdas, no sabe cómo agregar un encabezado y pie de página, bueno, así cosas simples, ¿no? Cree que de pronto el informático, el técnico informático, el auditor informático debe realizar ese tipo de cosas, y no es eso. Actualmente la persona, el profesional, el técnico informático, el auditor informático, ya no se ocupa de este tipo de cosas mínimas. Ahora dentro del trabajo del técnico informático, del auditor informático, está justamente esto, la seguridad informática, la seguridad de la información. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer para evitar tener problemas
de robo de datos, de robo de información, y etcétera, etcétera, dentro de una institución. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer, inclusive dentro de nuestros ámbitos personales, ¿no? Para evitar que la información se nos roben, que de pronto nos difamen y ese tipo de cosas. Entonces, todo eso de allí es un punto súper importante que ahora el informático debe tener no solamente el conocimiento, sino la experticia necesaria. ¿Por qué se involucra aquí el abogado? Porque justamente él es el que dirime entre si la pena será de 3 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 25 años. Y también él es el encargado en decir, si es o no es culpable. Nos hemos dado cuenta que actualmente, se ven a diario casos que teniendo todas las evidencias del caso, la persona que está involucrada en el delito es considerado inocente. ¿Por qué se debe esto o a qué se debe esto? La falta de conocimiento de los que están haciendo las leyes. Pero ¿por qué es la falta de conocimiento? Vuelvo a ratificar. Aquí en nuestro país todavía la parte informática sigue siendo un gran eslabón. Si hablamos de informática, la mayoría cree que solamente es Windows, Internet, Word, Excel, música, videos. Nada más. La informática es mucho más que eso. La informática es la generación de lo bueno y lo malo. Desde el año 45, desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial, imagínense que todo ha cambiado. Desde tener computadores que pesaban toneladas y ocupaban cuartos enteros, a tener computadoras en nuestros bolsillos, a tener computadoras en los autos. Fíjense que en tan poco tiempo, en menos de 60 años, se ha ido modernizando cada día más. Y en los últimos 10 años, mucho más inclusive. En los últimos 10 años se ha migrado el delito. Los delitos ahora ya no se hacen de manera personal, frente a frente. Se lo hacen a través de Internet. Lo que vimos en el video. Y justamente ahí estamos nosotros para descubrir cómo se lo hizo. De hecho, lo que nosotros utilizamos se encuentra en el primer nivel. Lo podríamos llamar de esta manera. El primer nivel. Si supiéramos lo que existe en el submundo, en la Deep Web en este caso, se ven cosas tremendas. Dependiendo igual, existen distintos niveles. Hablamos de pronto del nivel 2. Ya se ven cosas que de pronto nosotros no creemos. En el nivel 3 no solamente se pueden encontrar, por ejemplo, ventas de órganos, así, directamente por Internet, compra de armas y varias cosas. En el nivel 4 ya se ven inclusive algunos documentos clasificados que han sido filtrados. Si hablamos del nivel 5, ya se ven cosas mucho más peores. Pornografía infantil, hardcore, como le llaman, y un montón de cuestiones que de pronto nosotros creemos que no existen. Si todo esto existe por medio de la informática, por medio de la Internet, imagínense lo que nosotros podemos hacer por la misma puerta de entrada. Internet es una puerta de entrada. Tener una conexión a Internet, tener una conexión de red, es una puerta abierta, no una ventana, sino una puerta abierta a todo lo que está afuera. Y si no tenemos la respectiva seguridad, pues definitivamente estamos exponiendo todos. Es lo que nosotros hacemos a diario con Internet, específicamente Facebook. Sin darnos cuenta, nosotros estamos exponiendo no solamente nuestra integridad física, sino la integridad de nuestros hijos, de nuestra familia en sí,
Y bueno, de hecho estamos nosotros pidiendo a gritos que nos secuestren, que nos extorsionen y todo lo demás. Ejemplo, hoy en la mañana volví nuevamente a ver una publicación en internet. Dime en dónde estás y cuál es tu marca de vehículo. Hoy nuevamente en la mañana, por Facebook. Y una chica de aquí de Puyo, estoy en el Obrero y mi vehículo es un Ford, no recuerdo qué. ¿Qué ganan con eso? De pronto aparentar que tienen una Ford, que están en el Obrero, qué sé yo, tomándose una cerveza, comiéndose un bolquetero. No ven más allá de lo que está sucediendo. ¿Qué están haciendo en ese momento? Están investigando. Están prácticamente aplicando la ingeniería social. Si sabemos que la chica está en el Obrero, ¿sí?, y está en una Ford, pues voy a interesarme en la chica y voy a analizar dónde estudia, dónde trabaja, quiénes son los amigos, etcétera, etcétera, en qué lugares frecuenta el fin de semana, es farrera, no es farrera y todo ese tipo de cuestiones. Con unos 30 minutos que me dedique a ver la información del Facebook, ya tengo absolutamente casi todo de la persona. Y bueno, sí, de hecho, hace algunos meses atrás podíamos hacer eso. Podíamos stalkearle, como dice una persona, podíamos hacer un montón de cuestiones, podíamos ver las fotografías ocultas, cuáles son los amigos, a quién dio un like, a qué publicaciones y ese tipo de cuestiones. Podíamos hacer todo eso. Hace unos 3 meses más o menos, Facebook aplicó nuevas políticas y este tipo de vulnerabilidad, como ellos le llamaron en su momento, ya está restringido. Las herramientas que anteriormente utilizábamos para la investigación dentro de los perfiles ya está bloqueado. ¿Sí? Ya está bloqueado. Entonces, en cierto sentido, Facebook ya blindó ese tipo de cosas. Pero no se olviden, si un grupo de técnicos bloquean, otro grupo de técnicos, de curiosos, de hackers, van a buscar la más, ¿sí?, por la mejor forma en este caso, de volver nuevamente a romper esas seguridades. Es lo que sucede normalmente con Windows, por ejemplo. Cada 3 meses actualizaciones, supuestamente para eliminar las brechas, para eliminar los bugs y todo lo demás. Pero siempre existen puntos muertos. Los famosos 0 day están a diario, sino que nosotros no lo sabemos. Y es mejor que lo sepamos, porque seríamos los primeros en decir, no, Windows no queremos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones sucede. ¿Cómo nos cuidamos? Pues definitivamente ya depende de nosotros. ¿Qué información publicamos? También depende de nosotros. Eso dentro de redes sociales. En el computador, pues imagínense, también es algo semejante, algo similar. ¿A quién le damos acceso? ¿A quién le permitimos que se ingrese al computador? Y todo ese tipo de cuestiones ahora se tienen que ir asignando políticas específicas de seguridad informática. Ya no una seguridad de red, sino de seguridad informática. Al momento en que nosotros asignamos todo eso, podríamos decir que tenemos una seguridad interna. Podríamos decir. Pero recuerden, no todo es seguro. Siempre existen puertas traseras que no nos damos cuenta, no nos percatamos. Y que por medio de esas puertas traseras podemos nosotros tener absolutamente todo. Y de esto se trata justamente este taller. De la parte de la forencia para descubrir por dónde se realizó ese problema. Para finalizar esta parte, justamente aquí vemos una parte de la metodología general forense, que involucra la investigación forense. Sabemos que la investigación forense no es simplemente el realizar un reporte, completar alguno que otro formato y ese tipo de cosas, ¿no? La informática forense es adentrarnos más adentro de lo que normalmente nosotros podemos hacer. Saber cómo sucedieron las cosas,
¿Cómo se infiltró? ¿Qué se perdió? ¿Qué se compartió? ¿Qué se robó? Y etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas reúnen en informática forense. Si hablamos de forense informática, por gratificar, es lo más profundo, lo más oculto. Dentro de una metodología que un informático forense debe realizar, debe practicar, normalmente son 5 puntos, 5 aspectos, 5 fases. La adquisición, la preservación, el análisis, la documentación y la presentación. Estas son las 5 fases o los 5 métodos que normalmente se cumplen. ¿Hay más? Es verdad, sí hay más. Pero estos son los estándares. Si hablamos dentro de la informática forense civil, con informática forense militar, es casi lo mismo. La informática forense militar tiene 3 puntos o 3 metodologías adicionales a más de los que están acá. Se asemeja más o menos a la metodología forense de dispositivos digitales. Ahorita estamos viendo la metodología forense que se aplica en la parte informática, en el computador, en la red, en los dispositivos. ¿Sí? Pero normalmente es lo mismo que se aplica, vuelvo a ratificar, en informática forense militar, en informática forense de los dispositivos. Aquí aumentamos 3 adicionales, que normalmente, bueno, son tiempos, usted justamente me indicaba, ¿no? Los tiempos, algunas normativas, si hablamos, por ejemplo, de la parte militar, no es lo mismo que un civil. Tienen otro tipo de penas ustedes. Tienen, por ejemplo, inclusive hasta les dan de baja y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de normativas no se pueden saltar dentro de un proceso de carácter civil, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas se consideran acá. Lo mismo va acá. En la parte de dispositivos móviles, ahí también se agregan otros puntos adicionales. Eso sí vamos a ver un poquito más adelante también. Pero en definitiva, la adquisición es el punto principal, desde donde arrancamos. En la adquisición es justamente la forma de cómo nosotros indagamos. Aquí viene también ya la parte de la línea del tiempo, toda esa parte. En la preservación, aquí ya viene justamente la cadena de custodia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para preservar esa información? Si tengo de pronto que embalar el computador, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento antes del embalado del computador? Si hablamos de un computador portátil, por ejemplo, ¿será que le apago? No. ¿Qué tengo que hacer antes de embalar? Antes de sacar la información, antes de realizar el volcado de memoria. Todo ese tipo de procedimiento está dentro de la preservación. En la preservación, aquí viene justamente la información como nosotros obtenemos. En frío y en caliente. ¿Sí? O en estado vivo o estado muerto. Por ejemplo, todos los computadores que están utilizando en este momento están en vivo o en caliente. Si estuvieran apagadas, sería prácticamente en frío o en muerto. Si estamos en caliente, lo primerito que nosotros deberíamos hacer es desconectar de Internet. Segundo punto, volcados de memoria. Pero para ello nosotros debemos seguir un procedimiento. Y el más importante justamente es no alterar la información contenida en el PC. Pero si vamos a hacer un volcado de memoria, obligatoriamente voy a tener que insertar un pendrive, ¿verdad? Perfecto, muy bien, es verdad. Pero para poder insertar el pendrive, yo me voy a valer de una filmadora. Que voy a filmar paso a paso todo lo que yo voy realizando, conjuntamente con el investigador, de pronto con el cuerpo policial, o con el abogado en este caso, o el juez, que tiene que estar junto a mí, verificando paso a paso lo que yo voy realizando. Y para ello también tengo que ir filmando
para demostrar más adelante en la presentación de la información lo que yo realicé y que no sea, qué sé yo, ha cambiado para nada el uso. Entonces, eso dentro de la preservación. En el análisis, pues nosotros ya sabemos, ¿no? ¿Sí? El análisis total que nosotros debemos realizar. El previo y el total. Aquí dentro del análisis también iría la recuperación de la información. El volcado de la memoria, sacar información de la memoria, se puede. ¿Qué programas utilizamos acá para que sea mucho más eficaz la recuperación de información? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recuperar información del disco duro borrado, por ejemplo? ¿Cuáles fueron los archivos que fueron eliminados antes de la incautación? ¿Cuál es el reporte de todas las pendrive, qué sé yo, conectadas en los últimos 3 meses, por ejemplo? Y todo ese tipo de información dentro del análisis. La documentación, pues ustedes ya saben, ¿no? Cumplir justamente con todas las normativas legales, los formatos que, por ejemplo, en este caso ya la Fiscalía nos emite, he llenado, dar un criterio de carácter técnico, más no un tipo de observación de que yo creo que esto sucedió, nada, sino de manera técnica, que también lo vamos a ver al final, y la presentación. Y dentro de la presentación algo bien importante, documentar absolutamente todo y entregar toda esa documentación. Si es un video, el video, con acta de entrega y recepción. Un video en formato MP3 con un peso de tanto y duración de tanto. Y si podemos nosotros sacar la información de ese, en este caso los metacaracteres, de ese video, de las fotografías y todo lo demás, y adjuntar al informe, mucho mejor. Estamos blindando nuestra investigación pericial. ¿Sí? Bien, entonces esos son los puntos súper importantes que nosotros debemos considerar. Todo lo que hemos visto el día de hoy, el día de mañana vamos a aplicar. Vamos a ver algunos programas, bueno, entre ellos vamos a ver software de pago, licenciado, y también el gratuito, que normalmente el gratuito es suficiente para que nosotros podamos utilizar. La información que nosotros tenemos y hemos visto el día de hoy, ustedes pueden descargarse directamente de la plataforma. De hecho, se les envió el correo electrónico toda la información, ¿no? Las credenciales de acceso, qué es lo que tienen que hacer y todo ese tipo de cuestiones. El día de mañana les voy a entregar yo también para que copien los instaladores de los programas para que no se descarguen, ¿no? Entonces mañana les entrego. Adicionalmente a ello, vamos a trabajar con la memoria de cada una de las computadoras. Vamos a empezar con las prácticas desde allí. Por lo tanto, necesitamos por lo menos, para la práctica del día de mañana, unos 5 gigas o más. Si tienen de pronto una memoria de 12 gigas en el computador, resérvese en 15 gigas. Si tienen 8 gigas, resérvese en 10 gigas. El volcado de memoria prácticamente es la captura total de la memoria RAM. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a hacer. Y si tienen más de 50 gigas, pues mucho mejor. Despacio en el disco duro. En RAM no importa, si tienen 2 gigas, 4 gigas, no hay problema. Vamos a utilizar un poco más adelante una forma de virtualización, entonces ahí sí vamos a necesitar las 4 gigas. Pero mañana no importa, con 1 o 2 gigas no hay ningún inconveniente. En Linux, nosotros podemos recuperar, sí podemos recuperar, pero es un poquito más complejo la recuperación en Linux que en Windows. El formateo que se realiza con Linux es un poco más profundo. Si de pronto nosotros, por ejemplo, hemos generado 4 particiones, como las normales, ¿no? Hablemos de pronto de la partición para el espacio de intercambio, el swap, para el boot y para el home, por ejemplo, ¿sí? Podríamos formatear solamente las 2 más importantes, el boot y la otra podría ser, por ejemplo,
el área de intercambio, podríamos decir. Pero si no formateamos el home, donde está toda la información, se mantendría allí. Pero ¿qué sucede si de pronto yo borro todas las particiones, y me cambio de distribución? Por ejemplo, estoy con una distribución básica. Me invento. Bueno, ni siquiera me invento. Ubuntu. Estamos con Ubuntu. Y formateo con una distribución mucho más alta, Red Hat. ¿Qué porcentaje de recuperación de información voy a tener de Ubuntu a Red Hat? Un 10%. Un 10%. ¿Por qué se da? Pues bueno, aquí definitivamente se borra todo. Las particiones totalmente, la tabla de partición, y pues bueno, aquí definitivamente no es como en Windows, que solamente se elimina el directorio o los índices principales. Aquí sí se borra todo. El formateo que tiene Linux es un 50-60% más efectivo que el formateo simple de Windows. Si usted, por ejemplo, formatea una partición de Windows con Linux, ya no va a poder recuperar información. Ahí sí ya no se puede recuperar. Pero si usted de pronto tenía Linux y cambió de distribución y por otra Linux, sí va a poder de pronto tener un porcentaje de recuperación. Y las Mac prácticamente es una distribución de Linux, sí, es una distribución de Linux, sino que es patentada. Igual, tenemos un porcentaje de posibilidad de recuperación. Para recuperar en Linux tenemos igual algunas herramientas, ¿sí? Algunas herramientas. Normalmente las herramientas forenses libres, hablemos de Kane, otras herramientas, por ejemplo, más para seguridad informática, pentest y todo lo demás, Kali Linux, el Parrot, por ejemplo, esos también tienen algunos programas de análisis volátil, por ejemplo, ¿no? Esos de allí están generados o creados con distribuciones libres. Es por ello que son más eficaces y es por ello que también la mayor parte de programas forenses generados por medio de distribuciones Linux son tanto para Linux, para Mac y para Windows. Pero si solamente nosotros nos acostumbramos a manejar herramientas forenses para Windows y queremos realizar una pericia informática en Linux sin las herramientas respectivas, pues estamos mal. Por ello vamos a ver las dos. Vamos a ver justamente Kane y vamos a ver también el OS forense. Vamos a ver las dos. Y otras herramientas que también son libres que van ustedes a utilizar en su vida de auditoría. Bueno, hasta el momento la mayoría están siguiendo derecho normal, sí, derecho penal o civil, y solamente se están especializando dentro de la parte de auditoría informática. Se están especializando. Pero aspiremos que aquí, qué sé yo, unos cuantos años cambie la situación. Europa, en Estados Unidos, existen carreras de pregrado de derecho informático. Existen especializaciones, posgrado, maestrías de derecho informático, ¿sí? Y por ejemplo, hay algunas personas de aquí que están siguiendo derecho informático en algunas universidades de Rusia, por ejemplo, ¿no? Siguen, por ejemplo, algunos abogados sin tener mucho conocimiento de la parte informática, siguen, por ejemplo, certificaciones como CHFI, perdón, CH, están siguiendo inclusive los ISOs, algo que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Pero por lo menos están involucrándose en esta parte. Si hablamos del derecho informático, de hecho, nos dirigiremos justamente a esta parte. No nos interesa, diríamos en cierto sentido, como abogados informáticos, imaginémonos, en la parte de los problemas civiles. Bueno, no civiles en el sentido de que no pase nada informáticamente, sino, por ejemplo, muertes violentas y ese tipo de cosas, porque no estaría dentro de nuestra. Como un abogado informático, estaría en nuestro poder
en nuestra potestad análisis informático, auditoría informática, todo lo que tiene que ver de pronto con imagen corporativa, páginas web, políticas, y bueno, lo más importante, la parte de la seguridad informática. Eso estaría dentro de nuestra área como abogados informáticos. Antes de continuar, tenemos una pregunta acá de uno de los compañeros virtuales y dice, ¿cómo proceder con un computador de escritorio cuando está encendido? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando el computador de escritorio está encendido, no? Y ahí está justamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si antes, escuchen bien, antes de que se lleven, lo primerito que deberíamos hacer es desconectar del Internet, primer punto. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, volcar la memoria RAM. Y aquí sí obligatoriamente necesitamos insertar un pendrive. Se va a modificar un poquitito por el pendrive porque va a quedar registrado el pendrive, pero si nosotros documentamos con una filmadora y en delante del agente policial y todo lo demás, estamos dentro de lo normal, dentro de la misma cadena de custodia. Entonces, no pasaría, diríamos, absolutamente nada. Y como tercer punto, lo más importante aquí es sacar una imagen total, bit a bit, del disco duro. Solamente allí, en este caso, se podría apagar el computador y darle, en este caso, custodia principal para que le embalen y se lleven a la policía en este caso. ¿Sí? Solamente allí. Pero, en ningún momento, como algunos decían, ¿no? Desconecten el computador y llévese. No, estamos eliminando gran parte de la evidencia digital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo debemos proceder con un computador de escritorio? Primero, desconectar de Internet. Segundo, proceder al volcado de memoria con sus respectivos hash y adicionalmente a ello, la clonación total del disco. Si el disco duro tiene 4 particiones, con todas las particiones. Para ello nosotros utilizamos equipos específicos para que sea más rápido o en su defecto programas como el que vamos a ver mañana, los Forensic, que le permite también sacar imágenes completas, bit a bit del disco duro. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Por lo menos un disco de la misma capacidad, por lo menos, de la misma capacidad. Y de preferencia uno de mayor capacidad. Si vamos nosotros a clonar un disco duro de 1 terabyte, tiene que ser entonces un disco donde vamos a sacar la imagen de 1 terabyte. Aquí no es recomendable tener un tipo de compresión para sacar la imagen. No, tiene que ser el disco bit a bit. Si en el disco duro tengo 4 particiones y entre las 4 particiones están solamente utilizadas 100 gigas, no solamente voy a sacar la imagen de las 100 gigas, sino de todo el terabyte del disco duro. ¿Sí? Ese es el procedimiento que nosotros debemos realizar. Nos decía qué hacer en el caso de entregar un equipo, si debo firmar o no debo firmar, si debo entregar o no debo entregar, o debo completar o no completar un formato de excepción. De hecho, sí. Ese tipo de formato es automático. Un punto súper importante. Todos los programas que nosotros utilizamos para la parte de forencia, este es de los forenses. Este programa nos da la posibilidad no solamente de sacar un volcado de memoria, no solamente de realizar una imagen bit a bit del disco duro, sino nos da la posibilidad de realizar un montón de cuestiones. Ya les voy a indicar. Bien, este programa le permite, para empezar, crear un nuevo caso y a este caso irle agregando toda la información respectiva. Desde qué equipo es, qué marca, qué sistema operativo, cuánto de memoria RAM tengo, cuál es la actualización del sistema operativo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos absolutamente todo aquí. Entonces, esto, al momento que usted genera un nuevo caso, vamos a adelantarnos un poquitito, ¿sí? Eso vamos a ver el día de mañana. Se ingresa la serie o tipo de caso,
el nombre del investigador o el perito, la organización, algunos contactos o temas adicionales, ¿sí? Y qué es lo que nosotros vamos a ir agregando, ¿sí? Aquí se encuentran las categorías, etcétera, etcétera, pero bueno, en definitiva, esa parte principal es lo que nosotros completamos. A partir de esto, de la creación del caso, podemos ir nosotros agregando todo lo que se encuentra acá, absolutamente todo. Y lo que usted decía, un punto súper importante. Y ahora, ¿cómo sé qué máquina es la que yo estoy entregando? ¿Sí? Muy bien. Bueno, para empezar, aquí nos está indicando que no tenemos todavía generado ningún caso y ese tipo de cosas, entonces no nos va a permitir revisar. Pero bueno, aquí es donde se va a poder visualizar toda la información, absolutamente toda la información. El tipo de computador, la CPU, la memoria, tarjeta gráfica, o sea, prácticamente todo. Exacto, absolutamente todo. Entonces, con esto, nosotros vamos adjuntando al reporte. Este es un reporte, le emite un reporte. Y es totalmente válido. El equipo completo, la memoria que tiene, cuáles son los passwords, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones con un solo programa. Exactamente, todo eso de allí. O sea, es súper importante el trabajo del auditor informático, del perito informático o del profesional informático. Sacar las respectivas informaciones antes de que se lleven, ¿sí? Porque eso es parte de la cadena de custodia, ¿no? Esa es la preservación de la información. Después de eso, ahí sí usted puede llevarse. Pero no se olviden, todo lo que nosotros hacemos acá debe estar firmado digitalmente por medio del hash. Bien. Cuando nosotros procedemos primero a hacer el volcado de memoria y a capturar toda la imagen, no hacer la imagen forense, sacamos el hash y todo lo demás, ¿sí? Se llevan las computadoras, absolutamente nadie, ni siquiera el juez puede prender el computador. Ni siquiera el juez. Ahora, ¿cómo puedo yo en este caso verificar si la información que yo saqué en una imagen es la misma que tiene el disco duro? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que se hace? Se le abre la computadora, se le saca el disco y se le vuelve nuevamente a sacar una imagen. Para ello utilizamos justamente los dispositivos externos, los clonadores de disco. Pero antes de emitir una imagen adicional para comprobación de los hashes, lo que nosotros tenemos que hacer es bloquear contra escritura el disco, que es con un dispositivo adicional. Ahora, si de pronto nosotros nos vamos con herramientas gratuitas, como por ejemplo el Kane, en la versión 11, el Kane ya tiene el bloqueo de escritura del disco. Entonces es mucho más factible. Entonces, para poder comprobar la información original que yo, en el momento de la incautación, saqué, construí, para poder confirmar si es la misma del disco duro que después de 2 días nuevamente se dio ya la orden para que se abra el computador y se saque el disco duro y se proceda con el resto del análisis, entonces solamente se tiene que hacer otra imagen. Ningún perito, ningún abogado y absolutamente nadie tiene que realizar la pericia sobre el disco original. Siempre se tiene que hacer en una copia o una imagen. Exactamente. Sí, siempre el original se mantiene original. No tiene que tocarse, bueno, manipularse sí, ¿no? Pero no tocarse ni manipularse digitalmente. Si queremos sacar otra copia, debemos justamente proceder con el bloqueo de escritura del disco para que nada pueda alterar, absolutamente nada. Con ello utilizamos, vuelvo a rectificar, algunos equipos, un hardware que, bueno, es un clonador, y adicionalmente al clonador, un bloqueador, o en su defecto, ¿qué? La versión 11, no la 10, ni la 9, ni la 8, la 11. Y eso automáticamente le bloquea el disco de origen, automáticamente. Y entonces, solamente allí podíamos proceder. Pero la información, o en este caso, el disco duro original, no tiene que modificarse absolutamente para nada. Tampoco prende el computador y ahorita verifique, para nada. ¿Sí? Porque en ese momento del encendido, estamos ya modificando. ¿Y qué va a suceder con el caso? Otra vez se cae.
¿sí? Les agradecemos mucho y que tengan una excelente noche. Hasta el día de mañana.